principalmente en instituciones de mayor poder como la iglesia o instituciones poderosas. En la Edad Media, los vitrales con detalles en metales preciosos eran fundamentales en las iglesias, no solo por su belleza, sino también por su capacidad para narrar historias bíblicas. La creación del vitral con elementos de orfebrería implicaba conocimientos en la química de los materiales. Los artesanos debían conocer profundamente los elementos con los que realizaban estos vitrales para que tengan una estética única del metal y el vidrio. Actualmente, como instituciones de artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ofrecen programas especializados en vitrales, donde los estudiantes aprenden técnicas tradicionales y contemporáneas para crear grandes obras. Valentina. La orfebrería en el vitral es una disciplina artística que combina la metalúrgica y la vitralería, creando obras que son tanto funcionales como profundamente expresivas. Este arte se caracteriza por el uso de metales con cobre y la plata y el estaño, que se unen a través de técnicas como el cobre leanding, y esta técnica permite que a los artistas creados creen diseños detallados y donde cada pieza de vidrio es única. El vitral en México dejó de ser un simple elemento decorativo para convertirse en una expresión viva del contexto social del país. Esta manifestación artística, aunque históricamente relegada por estudios académicos y museos gráficos, tiene un papel protagónico en la forma en que las comunidades construyen sus espacios, su identidad y su memoria colectiva. El vitral es un objeto social construido del lado del artificio para engranado en la realidad. Más allá de su valor estético, los vitrales mexicanos tienen un fuerte contenido simbólico que los conecta con los momentos históricos que los produjeron. Los vitrales acompañaron la vida cotidiana de generaciones, transmitiendo mensajes de fe, progreso, educación, ciencia o identidad nacional. Estos vitrales no solo decoraban los edificios, sino que también influían en la experiencia de quienes habitaban esos espacios. En el ámbito cultural, los artistas vidrieros se inspiraron en los mosaicos, los cuales eran elaborados con pequeñas piezas. Los primeros intentos de vitrales consistieron en vidrios de colores en formas geométricas que recordaban a esos mosaicos a inicios del siglo IX. Se tienen referencias de que los vitrales comenzaron a aplicar pinturas esmaltadas sobre el vidrio. Los vitrales que se encuentran en la Basílica de Constantino, realizados en esa época, son un claro ejemplo en estas primeras manifestaciones. En la Edad Media, las expresiones artísticas se encontraban principalmente en templos y monasterios. En los castillos señoriales, solo en eventos especiales se colocaban celosías de madera. Ya en el siglo XI se empezaron a... El símbolo es otra dimensión fundamental en la orfebrería en vitral. A menudo los vitrales se utilizan para contar historias o transmitir mensajes simbólicos en contextos religiosos. Estos vitrales pueden representar escenas bíblicas o figuras santas. La elección de colores y formas tienen un profundo significado. Por ejemplo, el azul puede simbolizar el divino, mientras que lo rojo puede representar el sacrificio. Los orfebres deben tener en cuenta estas connotaciones al diseñar sus obras, ya que cada elemento contribuye a la narrativa visual. Históricamente, la orfebrería ha tenido un impacto cultural significativo, desde los magníficos catedrales góticos hasta los intrincados diseños islámicos de mezquitas. Cada época ha aportado su estilo distintivo, como puede ser el águila real. Cuando visitamos el segundo lugar, encontramos este vitral, y que habla de el águila real. El emblema nacional por antonomasia, el águila mexicana posada sobre un nopal y devorando la serpiente, es uno de los motivos ornamentales más presentes de la decoración del antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Su factura, a cargo de la prestigiosa Casa de Vitrales, que a finales del siglo XIX estableció el ítalo-suizo Claudio Pellandini, de cuenta del finísimo trabajo que en la antigua calle de San Francisco realizaba aquella empresa que, entre otras expresiones artesanales, biselaba, cortaba y pulía cristales.
medida que avanza el tiempo, este arte seguirá evolucionando, desafiando los límites de la expresión visual y manteniendo su conexión con lo espiritual y lo humano. En la actualidad, muchos artistas contemporáneos están explorando nuevas técnicas de expresión y dentro del vitral y en la orfebrería. Incorporan nuevas técnicas modernas y materiales innovadoras para desafiar las tradiciones establecidas y expandir límites que se consideran vitral. Por ejemplo, algunos artistas están utilizando acrílico o vidrios relacionados para crear obras sostenibles sin sacrificar la calidad estética. La orfebrería en vitral es un arte que combina historia y modernidad, ofreciendo una rica paleta de posibilidades creativas. Su capacidad para contar historias y provocar reflexiones profundas asegura su relevancia tanto en espacios sagrados como en entornos artísticos contemporáneos. En el ámbito religioso existen varios vitrales, como está el de Nuestra Señora de la Piedad, enfocándonos en el estudio de los vitrales de la Iglesia Catedral, la Basílica de San Ponciano y del Sagrado Corazón de Jesús, la Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia y la Capilla del Colegio María Auxiliadora. La factura de los vitrales de estas iglesias es la del vitral tradicional, vidrio pintado emplomado según el procedimiento original, vidrios cortados de diversos tamaños y esmaltados, unidos por perfiles de plomo, soldados entre sí y masillados y con barras de refuerzo al reverso. El estilo de los vitrales es predominante renacentista, representación de grandes escenarios unificadas mediante la perspectiva de descartamiento, ingredientes simbólicos para definir acontecimientos y personajes. Contiene escenas inscriptas de medallones en torno del movimiento central. Las figuras aisladas con guardas de motivos figurados y o geométricos suelen aparecer en los claristerios, en las ventanas o en las puertas central de las fachadas, o bien ocupa el centro del vitral. Las escenas están dispuestas, los diseños son solamente ornamentales, tanto figurativos como geométricos. Preponderan en las ventanales del caro y la sacristia secundaria de la catedral. Tras la Guerra Mundial arribaron en 1947 las encargadas a la Casa Moagem de París y luego en la Casa de Londres de Carter. Francia en 1958 los nuevos vitrales de la gran ojiva del receptor y las ventanas bajas y de las puertas de las fachadas. El transporte y el destisterio fueron realizados en el taller de la misma catedral con diseños de las patetes. Basílica de San Ponciano, con los vitrales de las puertas de acceso representan escenas de la vida de Jesús y figuras de apóstoles enmarcados en ornamentación arquitectónica y en cada cuartillo 4 aberturas con dibujos geométricos, los trabajos ostantes de Irma de Theo May de Coblenza, Alemania. En el claristerio existen rosetas tallados con el rostro de Jesús, de María, de santos de diversas épocas y de querubines. En el Carmín de Nuestra Señora de Luján están las escenas de la Anunciación y la Natividad de Jesús como compleja y exquisita ornamentación arquitectónica. El vitral en México dejó de ser un simple elemento decorativo para convertirse en una expresión viva de conocimiento en social. Esta manifestación artística, aunque históricamente relegada por estudios académicos y museos gráficos, tiene un papel
protagónico en la forma que las comunidades construyen sus espacios, su identidad y su memoria colectiva. El vitral es un objeto social construido del lado del artificio, pero encargado con la realidad. Más allá de su valor estético, los vitrales en México tienen un fuerte contenido simbólico que los conecta con los momentos históricos que lo produjeron. En una época de transformación nacional marcada por la Revolución Mexicana, los movimientos sociales y la consolidación del Estado moderno, los artistas y arquitectos comenzaron a buscar símbolos visuales para representar en México. Los vitrales permiten integrar elementos de la tradición europea. Las obras sirvieron para mexicanizar un arte original extranjero, dándole un sentido propio. Los vitrales también ayudaron a democratizar el arte, colocar las bellas artes al alcance de todos. No era una sola idea estética, sino también un deber social. Los vitrales fueron una manera de embellecer la vida cotidiana sin necesidad de acudir a un museo. Las personas podían ver arte a diario en su escuela, en su casa o en su oficina pública. El impacto social del vitral también se manifestó en el ámbito laboral y artesanal. No solo generaron empleo, sino también conocimiento técnico, habilidades artísticas y redes de colaboración entre artistas y arquitectos. A pesar de esto, su labor dejó huella imborrable en el patrimonio del país. A pesar de su importancia, el vitral ha sido históricamente poco valorado. El arte no solo vive en grandes museos, sino también en muros, techos y espacios de la vida cotidiana. Hablando del campo económico, la actividad en este campo fluctuaba entre la reproducción de los gustos europeos y a más tarde los de los norteamericanos. Los productores se dedicaban a copiar e interpretar el admirable trabajo registrado en los catálogos extranjeros. El vidrio mexicano era de buena calidad para la elaboración de cristalería. No obstante, durante la época colonial se hicieron escasos vitrales y los pocos que se instalaron fueron traídos desde Europa a mediados del siglo XIX y sobre todo después de 1870 mejoró el panorama. Mismo para mejorar sus ventas en el ramo tabacalero, expuso no solo cigarros, sino también máquinas estadounidenses Bonsac para fabricarlos. Anunció en su cajetilla el premio obtenido en el cartel internacional por su empresa cigarrera en un buen tono. En la arquitectura, el vidrio era un elemento imprescindible para áreas desde donde penetraba la luz a todo el recinto. La reciente tecnología de la fabricación del vidrio tendría en el siglo XX un desarrollo vertiginoso. Ahora podemos consignar talleres que fabrican objetos vitreros, pero la elaboración del emplomado es una empresa totalmente distinta y requiere no solo de artesanos, sino también de pintores formados académicamente y especializados en este medio. Por eso en México eran tan escasos. Desde mediados del siglo XIX ya se advierte este vicio que en épocas porfirianas se volvería virtud. La cuestión, ¿y por qué han de preferirse las obras ajenas a las nuestras? Igualmente el autor decimonónico nota que los objetos importados, aun cuando son descartados en los países de origen, también son más caros. ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto comparar a crecidos precios los usados y desechados, ya que la ciudad es de lujo? Y por último, percibe brillantemente un factor comparativo, que dirigían los ingleses, franceses y alemanes. En el siglo XVIII las vidrieras eran escasas. En la escena nacional empezaron a importarse de Nápoles y se consideraban de gran lujo por su manufactura y calidad del cristal con que se elabora. El interés y la utilidad que aportaba este material permitió su producción en México, a una artesanal pero mayor escala. Así, a finales del siglo XVIII, casi todas las grandes casas de las principales ciudades tenían galerías de cristal, pero seguían siendo raras las que incluían alguna decoración. En la Ciudad de México, las vidrieras sumaban 1,722 piezas, que fueron valuadas en 430 pesos. Las ambientaciones vitreras también eran gustadas por los arquitectos que tomaban parte en foros internacionales, como muchas naciones del mundo. Los países participantes se acostumbraban a decorar sus pabellones con grandes vidrieras y con ornamentos o con emplomados austeros, de vidrios mates o esmeraldos.
ya con adornos vegetales como el Pabellón de México, conocido como Palacio Azteca, de la Exposición Universal de París de 1889. Las figuras representadas como exaltación del indio muerto transmite un mensaje contrario del desprecio por el indio vivo, y la cubierta del vidrio con estructura de acero, lejos de comunicar la capacidad de construcción, era un territorio poderoso, significaba la sumisión a la moderna industria. Quien aprovechó a sus anchos el escaparate mundial fue el industrial francés residente en México, Ernest Poupart. Después de convertirse su negocio en sociedad anónima para 1910, era accionista mayoritario de varias corporaciones, fábrica de textil, Compañía Nacional de Dinamita y Explosivos y Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidroeléctricas. Hablando del ámbito químico, hay que recordar que los vidrios medievales están compuestos principalmente en la proporción de los tres componentes fundamentales, que es el sílice, óxido de sodio o de potasio y óxido de calcio. Hablaremos un poco más a detalle de cada componente, y el primero es el sílice. Su contenido determina en los vidrios de silicate su comportamiento físico-químico. Sin la preparación de sílice se desciende por debajo del 60% y no existen otros formatos de red. La estabilidad del vidrio disminuye considerablemente. El bajo contenido de sílice es una de las principales causas del deterioro de las vidrieras medievales. Se observó que los vidrios del siglo XII tienen una proporción más elevada de sílice. En el estudio químico de los vitrales medievales, se puede destacar la importancia de la restauración y la protección de los vitrales ante el crecimiento de su deterioro, que pone en peligro su supervivencia y amenaza con la pérdida de patrimonio cultural. Para esto se debe conocer su composición. Los vidrios potásicos calcinos surgieron durante la Edad Media. Bosques centroeuropeos, por hallarse alejados de las rutas del comercio de las materias primas sódicas, tuvieron que reducir como fuente de álcali el empleo de cenizas de la madera y de otras plantas ricas en carbono potásico. Hemos llegado a la conclusión y hemos visto desde puntos de vista diferentes que los vitrales son de suma importancia para la cultura, ya sea local o exterior, pues estos vitrales cuentan con gran medida historias breves sobre acontecimientos que motivaron su creación. Artísticamente se caracterizan por el uso de colores llamativos que contrastan con la luz natural y que llaman la atención y tienen un significado cada uno, lo cual es una de sus cualidades más representativas. En el ámbito educativo, los vitrales no solo transmiten técnicas artesanales, sino que también fomentan una conexión emocional con el arte. Además, desde una perspectiva cultural, debemos considerar varios aspectos importantes, como la composición del vidrio, su mantenimiento, conservación y los elementos que podrían alterar su estabilidad. Todo esto es esencial para preservar estas obras y también crear nuevas piezas para su conservación. No debemos de perder la tradición de incluir imágenes religiosas en los vitrales, como las escenas de la vida de Jesús, querubines o santos. También es valioso que los niños se acerquen al arte del vitral, ya que puede despertar su creatividad. Es posible que a algún niño o adolescente le interese este arte y decida integrarlo en su vida cotidiana.